Nuestra siguiente entrevista de la tarde en la línea telefónica, el general Patricio Carrillo. Él es el comandante general de la policía y le hemos pedido que nos atienda para comentar, para referir, para intercambiar opiniones sobre algunos aspectos en donde el actor central, el actor protagónico es la policía. Quizás el tema de mayor inquietud a esta hora es lo que ocurre con la seguridad social de la policía, concretamente con el Instituto de Seguridad Social de la Policía, el ISPOL. Este es un tema en el que se ha denunciado la posibilidad de un fraude, de una estafa, y ha generado una serie de posiciones alrededor del tema. Entonces, general, antes de entrar un poco a conocer qué es lo que ha ocurrido con el manejo de esos recursos, con las inversiones que se habrían hecho, tal vez pedirle una apreciación sobre cuál es un poco la situación de sus colegas, qué ocurre con los policías en activo, qué ocurre con aquellos que ya salieron de la institución y que están pendientes de sus jubilaciones y de sus pensiones jubilares. ¿Hay inquietud, hay malestar? ¿Cuál es la situación ya desde esa perspectiva general? Buenas tardes, le escuchamos. Buenas tardes, Andrés. Un saludo a todas las personas que nos escuchan a esta hora de la tarde. En la Policía Nacional estamos tranquilos, cohesionados. En realidad es un momento de mucha duda, de mucha desconfianza en relación a lo que ha sucedido con el portafolio de inversiones de la Policía Nacional. Hay un grupo de policías en servicio pasivo que con justa razón tienen una indignación, a veces no conocen los pormenores de lo que se está haciendo también y de lo que ha sucedido, pero indigna que mientras se encuentra uno dedicado al cumplimiento de la misión constitucional y confiados de que el gobierno corporativo del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional proteja y cuide con los valores para las prestaciones, nos topamos con estas ingratas sorpresas. El mando institucional se encuentra más que preocupado, en realidad ocupado en buscar las soluciones, porque eso es lo que nos corresponde. Hemos identificado nosotros al menos 3 momentos en esta crisis ahora que estamos viviendo en relación a los factores de riesgo que existen en las inversiones realizadas. Un primer momento, que es el momento en el que se instrumentalizaron estas operaciones con contratos que terminan siendo muy lesivos para los intereses del instituto, unos contratos en los cuales no encontramos a veces ni siquiera la firma de la contraparte exacta con quien hemos suscrito, algunos temas que quedan con alta opacidad, invisibles, algunas transacciones, y también un momento en el cual nosotros estamos convencidos, pero eso tendrá que probarse en derecho y tendrá que abrirse una investigación, pero creemos que podría haberse articulado un conjunto de acciones absolutamente sistemáticas, planificadas, para cometer el dolo en el Instituto de Seguridad Social de la Policía. Hay un segundo momento, este momento en el que creemos nosotros, por negligencia, por acción, por omisión, muchos miembros del Consejo, no todos, esto habrá que ir individualizando inclusive, pero muchos pudieron haber permitido que se siga con esta práctica, con estos mecanismos, con estas mecánicas en las cuales desde el inicio, en el año 2014 y 2015, se operaron y se cambió toda la arquitectura económica de las inversiones por estas de alto riesgo, y por arrastre se venían reinvirtiendo, ampliando plazos, reestructurando, realizando nuevas operaciones de lo mismo, ante vencimientos, y aquí creemos que puede existir una culpabilidad, tal vez por una falta de acuciosidad, por una asimetría en las responsabilidades que tenían los directores, el director general y el consejo directivo. Y finalmente tenemos un tercer momento en el cual se decide transparentar, se decide pedir auditorías, se decide sobre la base de alertas que ya existían
ir buscando mucho más información, ir buscando personas especializadas, porque nosotros no tenemos esa experticia, pero lo que sí tenemos es lógica, y desde la lógica creemos que ninguna de las operaciones que están realizadas son beneficiosas para nosotros. En estos 3 momentos también identificamos 3 niveles de responsabilidad. Una responsabilidad interna, que yo creo que es también parte del origen, porque al final quienes deciden, quienes asumen este exceso privilegiando el rendimiento a la seguridad, sin un análisis mínimo de riesgo, sin un análisis mínimo de la inversión, del conocimiento de la contraparte, de quién es la persona a quienes nosotros estamos haciendo la transferencia de nuestros bonos internos, sin una adecuada análisis de qué actividad realiza esas empresas en el exterior, entregamos así los recursos. Y un tercer nivel de responsabilidad también, creemos que existe, un segundo nivel, de responsabilidad creemos que existe en los organismos de control, en las personas que llevaban los procesos especiales sobre los cuales debían ejecutarse y evaluarse estas operaciones. Porque todas las transacciones, absolutamente todas las transacciones, Andrés, son reguladas. Y esta regulación en el sistema, en el mercado de valores, en el sistema financiero, fueron también invisibles, inobservadas. Y también creemos que hay un nivel de responsabilidad en las instituciones privadas que sirven como estructuradoras, que sirven como mecanismos para que estas transacciones se ejecuten. Ahí hay algunas casas de valores, ahí hay la bolsa de valores de la ciudad de Guayaquil, que ha participado con mayor frecuencia. Hay un patrón de comportamiento también en otras instituciones como Decebale y otras instituciones que ahora la Superintendencia de Compañías ha decidido, sobre la base de los pedidos que hemos hecho nosotros como Policía Nacional, las intervenciones. General, me parece bien esta explicación que usted ha formulado, pero yo me quiero quedar en el nivel 2 y en el momento 2. Ese me parece a mí que es el central, porque claro, las miradas y las atenciones se han dirigido a este famoso señor Cherres, Jorge Cherres. Claro, él tendrá que responder y finalmente, como usted bien señala, la justicia tendrá que establecer responsabilidades. Pero me parece que al interior del Instituto de la Seguridad Social de la Policía y al interior de la estructura de funcionamiento del ISPOL es que se permitió que esto ocurra, porque si había rigor, exigencias, en fin, probablemente no aparecía Cherres no asomaba ni las narices, general. Sí, para nosotros siempre lo más importante es la naturaleza. Hoy mismo estamos haciendo un proceso inverso de lo que sucedió desde este momento hacia atrás, hacia la trazabilidad, porque a veces se puede quedar en el imaginario de la gente que los policías somos discúlpeme el término si es un poco agresivo, pero los policías somos tan ingenuos y estúpidos como para hacer este tipo de actividades. Pero en realidad lo que hicieron es con baja visibilidad una cantidad de acciones, y lo que queremos es en este proceso inverso identificar todos los pasos que se fueron dando. Y vamos viendo algunos que ya nos van sorprendiendo en realidad. Unos se pueden revelar, otros no se pueden revelar, porque esto ya está presentado en una denuncia y hay una investigación previa con el carácter de reservado que se continúa en las instancias del sistema judicial. Pero vamos notando ahí algunas cosas que preocupan por las formas en las que se realizaron. La naturaleza, el giro que sufre el Instituto de Seguridad Social a las inversiones que venía haciéndolas desde 1995, veníamos acumulando nosotros unos bonos internos, una deuda interna del Estado ecuatoriano, y de repente alguien llega con unas propuestas, alguien llega con unos programas elaborados por el sistema financiero internacional, de notas de crédito globales, notas de depósito globales. Estas notas de depósito globales sirven como un mecanismo para esta operación swap de 327.3 millones,
y esta transferencia de flujos empieza a verse como una gran autopista, digamos, por donde circulan todos los flujos, y el último en beneficiarse termina siendo el Instituto de Seguridad, pero continúa recibiendo el beneficio en papeles, y esta iba construyendo una gran contabilidad únicamente en esos documentos que al parecer en el sistema financiero no tienen mucho valor. Nosotros cambiamos un bono del Estado ecuatoriano que por más nosotros en la historia del Ecuador no hemos visto que haya declarado en quiebra el Estado ecuatoriano. Estaban mucho más seguros y decidimos cambiar. Esa decisión debe haber sido muy meditada, debe haber sido muy debatida, porque con recursos privados se puede tal vez tomar unas decisiones muy ligeras, pero estos excesos de asumirlas en muy pocos debates, una decisión que pone en riesgo el capital de 80,000 afiliados del instituto, es lo que nos lleva a estos estados ahora. Y también analizar un poco en los tiempos, con cómo de la noche a la mañana se decide hacer estos cambios, sobre en qué contexto histórico. Estamos hablando de los años 2014, 2015, estamos hablando justo los mismos periodos de tiempo en que se debatía el Código Monetario, de que se hablaba de un proceso de desdolarización con una especulación financiera. Estamos hablando del mismo año en que la Asamblea Nacional debate y aprueba la ley de fortalecimiento de los regímenes especiales de seguridad social para Fuerzas Armadas y Policía, régimen que es uno de los que nosotros estamos solicitando la inconstitucionalidad por algunos artículos que son absolutamente regresivos y que también tienen que ver con la posibilidad de dejarle con la falta de liquidez necesaria para las prestaciones y la sostenibilidad del sistema. Es decir, ahí hay una cantidad de cosas que se van uniendo y que creemos que no son coyunturas del momento. Creemos que hay mucha coincidencia en esos espacios cuando se originaron. Y luego en el segundo momento, efectivamente, cuando se siguen realizando estas actividades, pero que estaban absolutamente ocultas. No es tan sencillo, la forma como lo han hecho no es tan común, no es un tema del que estemos familiarizados la mayoría. Lo único que yo coincido con este personaje Cherres es que es tan técnico que nadie le comprende, el único que comprende es él. Entonces, al final, eso es lo que más nos preocupa de todo esto, Andrés. Sin duda, general. Ahora, hay una declaración que formula la ministra de Gobierno en el sentido de que los dineros están garantizados, que los recursos están resguardados, que no hay riesgo de afectaciones. Esto entiendo que se hace una declaración de esta naturaleza justamente para mantener la tranquilidad entre aquellas personas que están afiliadas, que están participando de este sistema de seguridad social que es del ISPOL. Pero yo lo que quisiera saber es si es que están garantizados, si es que esos dineros están ahí, ¿en dónde se habría producido la estafa? La estafa o la afectación al ISPOL se produce más bien en las inversiones que no generarían rentabilidad general. A ver, nosotros estamos hablando de tres tipos de operaciones. La operación SWAP por 327.3 millones, esta operación que es una transferencia de bonos de internos del Estado ecuatoriano, cuyo titular era el Instituto de Seguridad Social, y los entregamos a un externo para que él haga una transferencia, y mediante algunos mecanismos que todavía no los logramos nosotros decodificar y descifrar, recibimos un beneficio que no lo conocemos en el interior de la policía, en el interior del instituto. Hablamos de otro que es una operación por 205 millones de dólares de reporto de bonos globales, en donde compramos con dinero en efectivo bonos de deuda externa. Finalmente hablamos de unos derechos fiduciarios que la Superintendencia de Bancos en su informe nos indica y ha objetado duramente
porque manifiesta que es una figura no permitida para el instituto porque termina siendo un sistema de préstamos y crediticio, que tampoco han honrado las personas. En estos mecanismos hay también varias formas sobre las cuales estamos trabajando para la recuperación, desde la trazabilidad. Estamos pidiendo algunos actos urgentes, estamos pidiendo algunas medidas cautelares para que el Estado ecuatoriano, que es el que le corresponde pagar esos intereses, lo suspenda hasta ver quién reclama, digamos, por la propiedad y la titularización de estos bonos. En otras palabras, de una manera muy coloquial, diría yo, estamos, como se dice, aventando las matas para que salgan las serpientes y ver cuál es el que ahora aparece como titular de esos recursos y ahí encontrar un mecanismo para la recuperación. Cuando la señora ministra se refiere al tema de que están garantizadas las prestaciones, esa es una norma en realidad, pero es una norma que tiene que ver con temas matemático-actuariales. Porque las quiebras de la seguridad social no son en este momento, podrían potencialmente ser quiebras matemático-actuariales. Y lo que estamos es nosotros mirando que de no corregir varias cosas, inclusive devolverle un régimen único de seguridad social a todos los miembros de la policía, podría en algún momento existir un déficit que debería ser obligatoriamente cubierto por el Estado ecuatoriano o por el gobierno central de turno en ese momento, cuando ya vayan apareciendo estos desfases. De eso se trata, pero también indiscutiblemente garantizarle al compañero, porque lo que más necesitamos, y peor en medio de una crisis de salud prolongada como la pandemia, vísperas de un proceso electoral, con alta confrontación que estamos viviendo, necesitamos que los policías, los compañeros, estén absolutamente concentrados realizando su trabajo y confiados, no en lo que nosotros digamos, sino en lo que nosotros hagamos. Los policías no somos tan ingenuos, pero creemos en realizaciones, no creemos en palabras. Ellos están trabajando y eso es lo que necesitamos, que se concentren en el cumplimiento de nuestra misión fundamental, y a quienes la historia nos ha puesto en este momento nos corresponde hacer todas las gestiones de cobro que podamos hacer y todas las actividades que debamos hacer para recuperar los capitales. General, si era de tanta cercanía en el que había confianza para que lleve adelante esta intermediación financiera y la colocación de recursos a través de los mecanismos que usted ha planteado, el actor fundamental es este señor Cherres. Si digo era de tanta cercanía y de tanta confianza, lo menos que se esperaría es que él esté presente aquí, aclare, explique, informe, en fin, de detalles para justamente evitar cualquier conjetura o cualquier malentendido. Sí llama la atención de que él no esté en el país para participar de estas investigaciones. Sí, a nosotros nos preocupa, efectivamente. Él, cada que se ha presentado, ha dado unas clases magistrales. No sé si eso le podrá ayudar a que le designen en algún momento Premio Nobel de Economía, pero a nosotros lo único que nos interesa es que transparente los contratos y nos indique cuáles son los beneficios reales que ha entregado al Instituto de Seguridad Social y cómo nosotros, en una decisión inclusive que podría ser unilateral, cómo podemos revertir estos procesos. Porque lo que nos interesa es tener seguridad en nuestros capitales. Eso es lo fundamental, que esos recursos, esos dineros no se pierdan. General, vamos a terminar, o sea, el tema ISPOL ya hemos concluido, y quizás unos minutos adicionales para pedirle una apreciación sobre algunos temas que tienen que ver con la policía. Por favor. Estamos asistiendo a este mes de octubre, que se cumple un año de un levantamiento, de una movilización, de una expresión de protesta que conmocionó al país, que se produjo justamente en octubre del año pasado. Hay ciertas señales, ciertos indicios, incluso la propia ministra ha dicho que se han alertado los sistemas de inteligencia para evitar que se repita o que se produzcan hechos similares. ¿Existe alguna noticia en policía sobre la posibilidad de que volvamos a tener un octubre del 2019, este 2020, general? Andrés,
Hoy, justo en la mañana, nosotros encontramos y amanecimos en Quito con un mensaje que estaba en las faldas del Pichincha advirtiendo que octubre volverá. Para nosotros ese es un tema realmente difícil, porque el año anterior creemos nosotros en los derechos y creemos que todos como ecuatorianos somos titulares del derecho a la protesta, pero lo que no justificamos son los medios que utilizan. El año anterior el detonante fue un decreto ejecutivo que al parecer de mucha gente era una política pública inaceptable, como suprimir subsidios, que no fue adecuadamente debatida, y una pluralidad de actores se convocaron con roles, con objetivos planificados, con acciones concertadas con anterioridad. Tuvimos ya un calentamiento previo en 2 provincias, luego tuvimos el paro de los transportistas que siempre han producido malestar y siempre han frenado la economía, el desarrollo y han desestabilizado, y luego continuamos inclusive con todas las actividades que ya las vivimos. La policía y el imaginario, la sociedad no puede desconocer que la ciudad se fraccionó, que el Ecuador se convirtió en un campo de enfrentamiento con altas agresiones, con irracionalidades que terminaron en delitos execrables como secuestros, en actos terroristas como el incendio de la Contraloría. Pero a la policía toda actuación, tenemos claro que toda actuación debe ser ponderada y al servicio de los ciudadanos. Nos resulta complejo garantizar el orden en un escenario así, con una grave amenaza al sistema democrático, con quienes de manera planificada provocaron estos incidentes de impredecibles consecuencias que demandaron inclusive el llamado de la Corte Constitucional a limitar derechos, y nosotros con cumplimiento al uso legítimo, legal, progresivo, gradual de fuerza, actuamos. Esta policía es una policía democrática que reaccionará siempre bajo estos principios, con equilibrio, pero también tiene que hacerlo con firmeza, porque la desintegración social, si nosotros dejamos crecer, llevará a peores condiciones. Esto no puede ser una anécdota, esto no puede ser una historia personal, esto no puede ser un hecho que ya quede impune. Las enseñanzas que nos han dejado, al menos en la policía, es que debemos fortalecernos, y también a la sociedad. Hoy mismo en la pandemia hemos demostrado que en momentos de crisis las instituciones fuertes sirven como un catalizador social. Entonces hay que todos tratar de educarnos en democracia. Hemos presentado nosotros ya estos informes de inteligencia al sistema de justicia para investigar, pero casi siempre nos sobrepasa la necesidad, la oportunidad de actuar rápidamente con las acciones que ya van haciendo de carácter desestabilizadora. Ojalá no suceda, ojalá nosotros todos podamos entrar a un proceso electoral. Estamos a 4 meses de las elecciones prácticamente, y esperemos que esto no sea un mecanismo utilizado para estos fines. Y los medios que utilicen, todos los que deseen protestar, que sean medios pacíficos, medios de diálogo, medios concertados inclusive. Nosotros pedimos, si necesitan acompañamiento por parte de la policía, encantado, pero no hay necesidad de destruir bienes públicos y el bien común, destruir y limitar derechos de terceros. Pero general, entonces usted alerta de que efectivamente ustedes tienen señales, indicios, inteligencia de que evidentemente podrían producirse ciertas dificultades, más allá de este mensaje que se ha colocado en las faldas del Pichincha. Hay otras señales que claro no se las puede evidenciar, pero que ustedes tienen, ¿verdad? Así es justamente. Hay muchas señales que nos están indicando que hay concertaciones con este fin. Señor general, la última pregunta. Ayer fue 30 de septiembre, 10 años de los sucesos que la ciudadanía los conoce, los menciona como el 30S. Este fue un duro golpe para la policía. A partir de eso se generó toda una ofensiva compleja que tuvo que enfrentar. El tema moral se vio probablemente golpeado. ¿Ese asunto ha sido ya solventado? ¿Usted cree que se ha recuperado y a esta hora tenemos una institución absolutamente solvente? Andrés, yo creo que muchas cosas no se han reparado respecto del 30S. Para nosotros fue también un día muy aciago.
pero también ha sido momentos para la reflexión, para la autocrítica, para ver los mecanismos de desarrollo. Nuestro horizonte superior siempre estará en la construcción de confianza, porque una policía legitimada, una policía con confianza, una policía cercana, una policía que atienda las demandas de los ciudadanos y que en conjunto pueda resolver los problemas cambiando realidades, eso es lo que necesita la comunidad. Para nosotros ha sido un momento también importante para planificar, para transparentar, y dentro de la planificación para ir modernizando nuestros procedimientos, para irnos profesionalizando mucho más. Ahora yo creo que es el momento, la policía ha alcanzado la madurez necesaria como para poder tener su propio centro universitario especializado, y la policía terminará también siendo una construcción social. Es un hecho virtuoso de ir construyendo sobre lo construido muchas veces, pero que también demanda la necesidad de los ciudadanos de entender el rol democrático que tiene la policía. Muy bien, general, muchísimas gracias. Vamos a despedir este diálogo con el general Patricio Carrillo, es el comandante general de la policía, con quien hemos revisado algunos aspectos que son fundamentales a esta hora y cuyo protagonista central es justamente la institución policial. Gracias, general Carrillo. Gracias y una buena noche a todas las personas que nos escuchan. Un saludo, Andrés. Igualmente, muchísimas gracias al general Carrillo.